Vamos a ir a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 5. Nos vamos a ubicar en Apocalipsis capítulo 5. Y recordemos que estamos considerando el tema el Cordero que es digno. El Cordero que es digno. Y vamos a dirigirnos entonces al capítulo 5 de Apocalipsis, prosiguiendo con nuestro tema y ya terminando hoy. Vamos a recordar algunas cosas que veíamos hace 8 días y vamos a tomar entonces desde el versículo 1. Recordemos que habíamos hablado, que habíamos considerado la división de este tema. En primer lugar, el libro sellado. En segundo lugar, el cordero digno de abrir el rollo, versículo 5 al versículo 7. Tercero, la alabanza y la adoración al cordero, versículos 8 al 14. Y dentro de esto que habíamos hablado, versículo 1 dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Habíamos dicho que la traducción más precisa es rollo. No es el libro como lo conocemos nosotros, con pastas, sí, como lo conocemos, ¿cierto? Era un rollo, literalmente. ¿Qué puede significar ese rollo? Bueno, habíamos hablado al respecto de su significado. Em, Decíamos que allí estaba revelada la voluntad de Dios y su justicia también revelada en cuanto a eh, el castigo a los hombres impíos, a los malvados. Porque vamos a ver en el capítulo 6 más adelante que el desatar los sellos implica juicio para la humanidad no arrepentida. Y esto no es crueldad, esto es justicia, porque Dios ha sido paciente para con los hombres. Recordemos, segunda de Pedro capítulo 3 dice que el Señor es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, vemos la fidelidad y la misericordia del Señor al tener esa paciencia con los hombres. Pero ya en Apocalipsis, pues el Señor ha dado suficiente tiempo y ahorita, como vamos a ver, pues su justicia va a ser manifestada, será manifestada. ¿Sí? Bien, ¿qué implicaba abrir el rollo? Bueno, no solamente el revelar la voluntad de Dios, sino que el plan de Dios se llevase a cabo. También esto implica el hecho de que el rollo sea abierto. Dice versículo 3: y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Nadie era digno, nadie en la esfera de las criaturas. Y dice el versículo 4: y yo lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Juan estaba de lleno comprometido con esta visión. Y por eso su dolor, su llanto, nadie había digno, ni siquiera los 4 seres vivientes que están relacionados con la santidad de Dios. En segundo lugar, en este capítulo veíamos el Cordero digno de abrir el rollo y desatar los sellos. Versículo 5 dice: y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Entonces hablamos del león de la tribu de Judá, es una alusión al Señor Jesucristo. ¿Por qué león? Por ser, dice, el rey entre los animales, como en Proverbios también se habla respecto a ello, y también por la fuerza, por la imponencia del león. Entonces nos referimos aquí al Señor Jesucristo como el león de la tribu de Judá, porque es rey, porque es descendiente del rey David, por consiguiente, según la carne, pues tiene derecho al trono de David de acuerdo al pacto davídico. Y según, como dice Romanos, el Espíritu fue declarado hijo de Dios con poder. Entonces allí la referencia del león de la tribu de Judá. De hecho, Judá
en Génesis, cuando Jacob profetiza, describe a Judá como león, como cachorro de león. Y cuando decimos cachorro, pues no estamos hablando de un cachorrito tierno, pequeñito, al estilo del Rey León, Simba, cuando es pequeñito, no. Estamos hablando de un león en todo su esplendor, en toda su madurez. Y cuando hablamos de el cordero inmolado, bueno, la raíz de David entonces hace referencia a que Jesús es descendiente de David, ¿sí? Aunque José, el papá de Jesús, no es el papá biológico, sino el papá legal, entonces los derechos legales al trono de David los tiene el Señor Jesús en cumplimiento a la profecía y en concordancia al perfecto y armonioso plan de Dios. Y por parte de María, también es descendiente del rey David, por consiguiente, tiene derecho al trono. Tiene derecho al trono y Jesús es el cumplimiento del Mesías y el cumplimiento del pacto davídico. Uno que se sentará en su trono y dice que será para siempre. Dice que ha vencido, ha vencido. Entonces, eh, veíamos el versículo 6 y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Por qué se describe a Jesús como corderito? Porque recordemos que la palabra más precisa en el original es corderito. Por eso tratamos de colocar esa imagen de fondo, porque no está hablando de un cordero adulto, sino de un cordero, bueno, corderito, haciendo referencia a pequeñito. Esto no hace referencia, o sea, Jesús es maduro. Recordemos que a los 30 años Jesús fue bautizado y los 30 años hacen referencia a la plenitud, a la madurez, ¿sí? Digamos, a la plenitud de una persona, ¿sí? En todas sus capacidades cognitivas, físicas, en todo, en todo, ¿sí? Entonces no estamos aquí discutiendo la plenitud, la madurez del Señor, porque Él comenzó su ministerio a los 30 años y no solamente por eso hablamos de su madurez, es Dios, ¿sí? Es perfecto, pero humanamente desempeñó su ministerio a los 30 años. Entonces aquí Corderito hace referencia, como ya vemos ahí, hace referencia a la mansedumbre, a la humildad, a la inocencia y a la pureza. Recordemos, dice, como Cordero fue llevado al matadero, haciendo referencia a el sacrificio del Señor cuando Él fue llevado ante sus em, ante sus verdugos, él no pronunció palabra. Pilato en su pues en su posición dijo, "¿No me respondes? ¿No sabes que yo tengo potestad para soltarte o para crucificarte?" Y el Señor simplemente le contesta, "Ninguna autoridad tendría sobre mí si no te hubiese sido dada." Dese cuenta, el Hijo de Dios, el Creador, por quien fueron hechas todas las cosas, incluyendo el que le preguntaba. Dice que como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca y eso sorprendió. Yo creo que si nos ponemos por un momento en esa escena, pues eh, sería de sorprender porque yo imagino que quienes iban, todos los criminales y todas las personas acusadas de algo que iban al gobernador, pues reclamaban legítima inocencia o decían que eran inocentes. Entonces él extrañaba a Pilatos que Jesús, contrario a todo lo que había ahí visto antes, pues no se defendiese, ¿no? Esto me hace acordar alguna historia, en alguna ocasión un rey fue a visitar una cárcel, no me acuerdo, creo que era un rey de Inglaterra, y en la cárcel todo el mundo declaraba su inocencia. Todo el mundo declara, mire, yo estoy aquí injustamente, yo no maté a tal persona, mire, yo no robé, todos. Y de repente vio un hombre que le preguntó, ¿usted por qué está acá? Yo estoy acá porque pues he robado, o sea, justamente estoy acá, no tengo nada que decir. Y el rey quedó extrañado. Entonces el rey dijo, por favor, suelten a este hombre porque este hombre es una mala influencia para los que están a todos estos inocentes. Y lo sacaron, ¿sí? Este hombre reconoció, ¿no? Es algo excepcional, porque todos se defendían,
menos este hombre. Pues cuánto más, haciendo referencia al Hijo de Dios, que como cordero fue llevado al matadero. Entonces recordemos, hace referencia a mansedumbre, a humildad, a inocencia y a pureza. Y a pureza. Bien, entonces hablamos del cordero como inmolado. Esta escena, y alguna vez lo entendí en una pintura, pues, que hacían con respecto al corderito. Yo veía en ese momento la imagen y se veía el corderito aquí degollado, ¿sí? Es decir, haciendo referencia que pues, en condiciones normales debería estar muerto porque estaba desangrado, murió, fue degollado. Pero dice que está como inmolado y sin embargo está de pie, haciendo referencia clara a su resurrección. Cordero inmolado, es decir, cordero sacrificado. Cordero sacrificado. Bien, ¿qué significan los 7 cuernos? Habíamos dicho que el número 7 es número de plenitud, es número de Dios. Por consiguiente, entonces recordemos los 7 cuernos. Allí, si miramos en el versículo 6, cuernos y 7 ojos, que tenía 7 cuernos. Los cuernos hacen referencia al gobierno, hacen referencia a la autoridad, al poder, poder y gobierno. El Hijo de Dios tiene plenamente el poder y tiene plenamente el gobierno, como lo vemos en Apocalipsis 19, Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Qué significan los 7 ojos? Los 7 ojos aquí mismo son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra, haciendo referencia al Espíritu de Dios en sus 7 aspectos, en sus 7 manifestaciones, como lo veíamos en Isaías capítulo 11, como nosotros lo veíamos en Isaías capítulo 11. Bien, ¿qué significan los 7 ojos que recorren toda la tierra? Bueno, haciendo referencia a la omnisciencia, a la omnipresencia de Dios, del Espíritu de Dios. Esta descripción, como ya habíamos dicho antes, parece estar en armonía con Isaías 11.2. La manifestación del Espíritu de Dios, Espíritu de Jehová, Espíritu de temor, Espíritu de conocimiento. Entonces vemos claramente una descripción del Espíritu Santo. Partiendo entonces de lo anterior, el hecho de que recorran toda la tierra, pues repetimos, hace referencia a la omnipresencia del Espíritu y del Cordero. Dice el versículo 7, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Bueno, el Cordero que es digno tomó el rollo, ¿sí? Y cuando hablamos de tomarlo, habla de la responsabilidad para llevar, no solamente para revelarlo, sino para llevarlo a cabo. Y solamente el Cordero, habíamos dicho anteriormente, que es digno de tomarlo, porque no solamente puede él abrirlo, sino también llevarlo a cabo, llevar a cabo ese propósito. Vamos entonces a proseguir. Leíamos el versículo 8, veíamos el versículo 8 y al mencionar esta porción, pues dice que cuando hubo tomado el libro, estamos haciendo referencia a la dignidad del Cordero para tomar el libro, pero también estamos haciendo referencia a la adoración en torno a esa dignidad, a la adoración. A partir de esta revelación, el cielo, los seres celestiales, los seres redimidos, en este caso los 24 ancianos, no quedan indiferentes ante esta revelación. ¿Qué hacen ellos? Dice que se postran, exaltan y glorifican al Señor. Levantan adoración, porque la escena es sublime, porque esta es una verdad que si nosotros la consideramos, pues produce adoración, produce exaltación a nuestro Dios, produce alabanza. Y eso es lo que vamos a ver desde el versículo 8, de lo que vamos a mencionar a partir del versículo 8. Entonces, tomaremos la alabanza celestial de dos maneras. Entonces, en primer lugar, la alabanza de los 4 seres vivientes y la alabanza de los 24 ancianos, versículo 8 al versículo 10. En segundo lugar,
consideraremos la alabanza de los seres angelicales, de la multitud en el cielo, versículos 11 al versículo 12. Y por último, dividiendo esta sección de la alabanza, por último, entonces veremos a toda la creación uniéndose a esa alabanza, glorificando y exaltando al Señor. Entonces démonos cuenta que este tercer punto del capítulo 5 lo subdividimos en tres partes, haciendo referencia a la alabanza de los que ya han sido descritos en el capítulo 4 y capítulo 5. Segundo, la alabanza de los demás seres angelicales, ¿sí? Que son bastantes, son millones de millones. Y en tercer lugar, la alabanza de toda la creación, la alabanza universal. Por eso lo describimos como alabanza universal. Bien, entonces como 3.1 vamos a ver la alabanza de los 4 seres vivientes y de los 24 ancianos. Versículo 8 al versículo 10. Versículo 8, repito, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Bueno, al hablar de la música, de la oración, en la alabanza al Señor, pues habíamos considerado anteriormente que es bíblico exaltar y cantar al Señor con címbalos, con júbilo, con gozo. En este caso lo están haciendo con arpas. Dice que ellos están con sus arpas. Entonces la música es un medio que Dios nos ha dado, y en eso tenía razón un cantante en alguna ocasión. Dice, tú nos diste la música para alabarte, para adorarte, para exaltarte. Por eso los salmos de hecho los salmos son canciones de alabanza, y en varios de ellos se nos invita a que cantemos, glorifiquemos y exaltemos al Señor con júbilo. También habíamos hablado de eso hace 8 días. Si la gente hace algarabía, se goza, ¿sí? Entra pues en mucha, tiene júbilo porque un equipo de fútbol gana y se estremece un estadio, ¿sí? Cuánto más la alabanza, la adoración y la exaltación a nuestro Dios debe producirnos un gozo que no es temporal, a diferencia de los gozos de este mundo, ¿sí? Este gozo, como dice el corito, no va a parar, es un gozo eh, eterno, permanente, ¿sí? Y hablando de las arpas, también hablábamos de las copas de oro llenas de incienso, que hacen referencia a las oraciones de los santos. De esto también nosotros habíamos hablado anteriormente, haciendo referencia entonces a la oración. Y el incienso es un, es un compuesto aromático de grato olor. Y entonces al compararlo con las oraciones podemos concluir que Dios se goza y se complace en las oraciones de sus santos, ¿cierto? En las plegarias de sus santos. Dios no se cansa, Dios no se aburre, por así decirlo, por el hecho de que nosotros insistamos y busquemos a Dios. Yo me acuerdo en alguna ocasión yo estaba trabajando en una empresa y un señor que como que, bueno, se burlaba de mí por el hecho de yo ser cristiano, me decía en alguna ocasión, ya deje de hablar tanto de Dios, ya lo debe tener usted cansado, déjelo allá tranquilo, no sea tan intenso, me decía. Pero nada más lejos de la realidad lo que me decía este hombre, porque las oraciones de los santos, y no lo digo porque yo sea perfecto ni porque me quiera vanagloriar, no, pero hago referencia a que las oraciones de los santos no son una carga para Dios, son un gozo, son motivo de alegría, son motivo de júbilo, perdón, motivo de complacencia delante de Dios. Y habíamos mencionado los pasajes, Salmos 141, versículo 1 y versículo 2. Y Lucas capítulo 1, versículo 10, haciendo referencia a cuando en el templo se estaba ofreciendo el incienso y estaba ministrando el sacerdote. En ese caso se estaba hablando de Zacarías. Entonces el incienso hace referencia a las oraciones de los santos, que son de agrado al Señor, y esto es de mucho consuelo y de mucha aplicación para nosotros como creyentes. ¿Por qué? Porque esto nos anima a orar. A veces no es fácil orar, a mí me cuesta orar, no solo lo digo yo, un hombre como Paul Washer también en alguna ocasión dice, para mí es más fácil tomar un libro y estudiarlo que orar, ¿sí?
Es decir, no es fácil, es doblegar la carne. Pero si nosotros tenemos presente que las oraciones de los santos son como incienso, es decir, de grato aroma delante de Dios, entonces este es un motor, por así decirlo, esta es una motivación para que nosotros como pueblo de Dios lo alabemos y le exaltemos con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Entonces, las oraciones de los santos son de agrado y de complacencia al Señor. Y si comparamos esa realidad con lo que dice Éxodo capítulo 30 del 1 al, 11 del 1 al 10, donde el incienso debía ser ofrecido constantemente, vamos a tomar versículo 9 al versículo 10. Versículo 9 al versículo 10. Dice allí, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Con respecto entonces a esto que estamos hablando, dice, y cantaban un nuevo cántico. Aquí entonces vemos cómo se hace referencia, una vez más, a la inclusión de la música en la alabanza y la adoración a nuestro Señor Jesucristo. El nuevo cántico, esta es una cita, esta es una cita del doctor Robertson, dice, un cántico novedoso que enuncia nuevas misericordias, que proclama las misericordias de Dios recientes para con su pueblo. A eso, y por eso varias veces se repite y se habla de nuevo cántico. Isaías 42:10. En los salmos también, Salmo 33, versículo 3, Salmo 40, versículo 3, y hay varios que también nos hablan lo mismo. Cántico nuevo, creo que el Salmo 144 también. MacArthur comenta al respecto de esta, de esta ilustración. Con respecto a esto, dice él lo siguiente, abro comillas, el Antiguo Testamento está lleno de referencias a un cántico nuevo que fluye de un corazón que ha experimentado la redención o la liberación de Dios, de acuerdo a lo que vemos en el Salmo 96:1, Salmo 144:9, estaba en lo cierto, y Salmo 149:1. ¿Cuál es la razón de la dignidad del Señor? ¿Cuál es la razón de su dignidad? Ahí dice, porque, de acuerdo a lo que estamos viendo, primero, fuiste inmolado. Segundo, y con tu sangre nos has redimido para Dios. Tercero, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Razones de su dignidad. Fuiste inmolado. Dice, con tu sangre nos has redimido y nos has hecho reyes y sacerdotes. Suficientes credenciales, las del Cordero, para poder abrir el libro y desatar los sellos. Esto me hace acordar todas las condecoraciones que tienen los generales, ¿sí? Ellos tienen varias, por lo general, estoy señalando, ellos aquí tienen todas esas condecoraciones que hacen referencia a toda su experiencia, toda su autoridad y su trayectoria en las fuerzas militares, en la institución en donde estén, sea la policía o el ejército, ¿sí? Y aquí tenemos las credenciales del Cordero. Ya habíamos hablado de ellas, pero volvemos a retomarlas. El Señor ha sido inmolado, nos ha redimido para Dios y nos ha hecho reyes y sacerdotes. Ya hablaremos al respecto de esa palabra. Entonces, en primer lugar, dice, y con tu sangre nos ha redimido para Dios. Entonces, eh, ahora quiero hacer una aclaración con respecto a la traducción. Eh, Como habíamos dicho en el capítulo 1, versículo 6, la traducción más precisa y común, en lugar de nos has hecho reyes, la traducción más precisa, y creo que la nueva versión internacional así lo coloca, hace referencia a un reino. Nos has hecho un reino. También en algunas versiones como la Reina Valera traducen nos has, ¿sí? Incluyendo ahí a los 24 ancianos
¿cierto? Que probablemente sean seres humanos redimidos. Pero en otras versiones, como la nueva versión internacional lo traduce así, abro comillas, y entonaban este nuevo cántico: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Entonces, con respecto a esto, vemos que la nueva versión internacional traduce como si los que están alabando no se refirieran a ellos, sino compraste a toda gente, ¿sí? De ellos hiciste y reinarán. En la Reina Valera traduce es ellos incluyéndose, ¿sí? Nos hiciste para Dios reyes, reinaremos. Entonces, respecto a lo anterior, pues creo que no hay mayor inconveniente, considerando que si se toma la Reina Valera, esta oración será exclusivamente dicha por los ancianos y no por los seres vivientes. Y si se toma la nueva versión internacional, pues se refiere tanto a seres vivientes como a los 24 ancianos. Dice, y con tu sangre nos ha redimido para Dios. Aquí hay una palabra interesante que ya hemos considerado en otras series. La palabra etzagorazo. Etz es algo, hace referencia a externo, ¿sí? Algo que está afuera. Y agorazo hace referencia al mercado, a la plaza, por decirlo, donde se comercia. Entonces aquí la palabra etzagorazo hace referencia primariamente a frecuentar el mercado. Ahí viene la palabra ágora. Y de ahí hacer negocios para comprar o vender. Agorazo entonces es sacar del mercado. O sea, compro algo, lo saco del mercado y viene a ser posesión mía, como ejemplo. Se usa eh, en este caso para hablar de Cristo habiendo comprado a sus redimidos, haciendo de ellos su propiedad al precio de su sangre, esto es, su muerte por medio del derramamiento de su sangre en expiación por los pecados, en expiación por los pecados. Bien, entonces estamos hablando que el Señor, ¿cierto? Se ha ofrecido en expiación por los pecados de su pueblo, para comprarlos, para redimirnos. Ahora sí podemos hablar nosotros, que nos referimos a criaturas, seres humanos redimidos, redimidos para Dios. Rescató. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1. Podemos ver allí esa referencia 2.1, cuando dice: hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que lo rescató. La palabra exagorazo, aquellos que rechazan la obra del Señor Jesucristo. También traduce como redimidos, redimidos, comprados, ¿sí? En realidad, agorazo no significa ni rescatar ni redimir, sino meramente comprar, comprar. Y al comprar, ¿qué se está haciendo? Se está sacando del mercado, haciendo referencia a que ahora hay un nuevo dueño. En este caso, los hijos de Dios, tenemos un nuevo dueño. Ya no estamos bajo la potestad de las tinieblas, como dice la Escritura, sino bajo el señorío de Cristo. Bueno, oramos y que así sean nuestras vidas. Lo anterior es una aclaración del autor Binem en su diccionario expositivo. Dice, y reinaremos sobre la tierra. Como también ya habíamos dicho, se refiere al reino milenial de Cristo, en el cual participan los creyentes. Apocalipsis 26 dice que los que resucitaron y están con Cristo, los seres humanos glorificados, redimidos, reinarán con Cristo 1000 años. Bien, pasamos al segundo nivel o grado de adoración, como lo diríamos. El segundo grado. En el primer grado, los seres ya anteriormente descritos, los 24 ancianos y los 4 seres vivientes. Pero ahora se les unen, o sea, pasamos a un segundo ámbito, que es la multitud en el cielo. Versículos 11 al versículo 12.
Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Entonces, eh, si en el cielo el sacrificio de Cristo, ahí hago la aclaración, es de grande estima, de grande honor, de grande gozo, motivo de alabanza y de exaltación, pues cuánto más para nosotros como seres humanos. Algo que yo he comentado anteriormente y que me llama la atención es que los ángeles glorifican y exaltan al cordero que fue inmolado, a pesar de que el cordero no fue inmolado por los ángeles, fue sacrificado y ofrecido por los seres humanos. Y sin embargo ellos, aunque no sean destinatarios de esta redención, glorifican a Dios. Cuanto más nosotros hemos de ser conscientes y glorificar y exaltar al Señor en su dignidad, en su grandeza. Bien, entonces la alabanza de los seres vivientes y los ancianos se suma a la de muchos ángeles, o más bien viceversa. La alabanza de a la alabanza de los seres vivientes y los 24 ancianos se les unen, ¿cierto? Las huestes celestiales. Digo huestes en el buen sentido de la palabra, ¿sí? A esa multitud de ángeles que exaltan y glorifican al Señor, los santos ángeles, ¿no? Entonces, la dignidad del Cordero, vimos que anteriormente, en la alabanza anterior, se enfoca en la dignidad del Cordero para abrir el rollo y desatar los sellos por la obra redentora para la humanidad. Es decir, lo que lo hace digno. La alabanza anterior se enfocó en lo que lo hace digno. Esta segunda alabanza se enfoca en la dignidad del Cordero para tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Es decir, ¿de qué es digno? La primera alabanza, lo que lo hace digno. ¿Sí? Fuiste inmolado, nos redimiste para Dios, nos hiciste un reino de sacerdotes y gente santa, pero en esta es de qué es digno Él, ¿sí? De qué es digno de Él, de qué es digno Él. Entonces, en ambas que se está enfatizando, el Cordero es el capítulo, es el tema central del capítulo, el Cordero que fue inmolado. Y esto es un hecho notorio y la base de su dignidad. Su sacrificio redimió, que fue lo que hablamos en la primera alabanza, y su sacrificio que redimió le da méritos para tomar las cosas del versículo 12. ¿Cuáles son las cosas del versículo 12? El poder de las riquezas y lo que vamos a ver de ahí en adelante. ¿Sí? Entonces, es un hecho sin precedentes. Y eso es una de las cosas que lo destaca sobre toda su creación. Porque ninguno tiene eh, al nivel del Señor estas posesiones, ¿sí? Y por eso vamos a hablar de las 7 posesiones de Cristo en su gloria, o sea, las 7 cosas o los 7 aspectos, las 7, más bien digámoslo, posesiones que Él tiene en su gloria. Entonces vamos a considerar cada elemento en su idioma original para tener una idea de lo que significa cada cosa, ¿sí? Entonces, de esta manera vamos a entender un poquito más y cómo eh, disfrutar, ¿sí? Lo que estamos nosotros considerando y llevarlo entonces a nuestra mente y de la mente al corazón y el corazón entonces a prorrumpir en alabanza, a exaltar al Señor y fortalecer nuestra comunión con Él. Entonces, el himno de los seres vivientes y de los ancianos hablaba de la obra de Cristo y de su muerte, ya lo dijimos. Ahora cantan los ángeles de las posesiones de Cristo en su gloria. Hay 7 grandes posesiones que le pertenecen al Señor Jesucristo. ¿Qué le pertenece al Señor? En primer lugar, a Él le pertenece el poder. La palabra poder, entonces, es la palabra que ya hemos visto anteriormente, dunamis, la palabra de la cual
extraemos dinamita, dinámico, ¿sí? Y es la capacidad infinita que Dios tiene para llevar a cabo su voluntad. Pablo llama a Jesús Cristo el poder de Dios, según 1 Corintios 1, versículo 24. Él no es alguien que haga planes irrealizables, suyo es el poder y podemos decir triunfalmente, Él puede. En segundo lugar, hablamos de que suya es la riqueza. Suya es la riqueza. De ahí viene la palabra Plutón. De ahí viene, creo que, el dios de los griegos que hacía referencia a la riqueza. Es la abundancia de toda clase de recursos que están a disposición suya, de acuerdo a lo que nos explica Miguel Rosell. Aunque era rico, se hizo pobre por amor a vosotros, 2 Corintios 8, versículo 9. Pablo entonces está hablando de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Cómo así inescrutables? No se pueden investigar, no se pueden contar, no se pueden medir. Hace referencia a la riqueza perfecta e infinita del Señor. No hay promesa que Él no tenga los recursos para cumplir. No es como los políticos que comúnmente conocemos, sobre todo en las campañas políticas, porque prometen de todo, pero no tienen cómo cumplir todo lo que prometen, ¿sí? Como alguien que decía que iba a pavimentar no sé qué río, bueno, cosas absurdas. Pero el Señor no solamente habla, sino que tiene la capacidad de llevar a cabo su plan. Entonces, cuando hablamos de que el Señor es rico, es la abundancia de toda clase de recursos que están a su disposición. Infinito en recursos es nuestro Dios. Dice Isaías 40 al final, ¿no has oído, no has entendido que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? El Señor no se limita por nada. En segundo lugar, hablamos ahora hacemos referencia a la sabiduría. La palabra Sofía. Sofía, de ahí viene filosofía, de ahí viene el nombre Sofía. Y es la capacidad, según nos cuenta Miguel Rosell, y la destreza y la cordura absolutas para planificar y poner por obra su conocimiento. Es la capacidad, la destreza y la cordura absolutas para planificar y poner por obra su conocimiento. En otras palabras, es el conocimiento aplicado. Pablo llama a Cristo la sabiduría de Dios, según 1 Corintios 1:24. Él tiene la sabiduría para conocer los secretos de Dios y la solución de los problemas de la vida. En segundo, como siguiente punto, entonces podemos considerar ahora, en cuarto lugar, suya es la fuerza. La palabra fuerza es en el griego ischun, ischun. Por lo tanto, hace referencia al vigor, hace referencia a la robustez, hace referencia a la resistencia para superar cualquier obstáculo. En el caso del Señor es la omnipotencia, de acuerdo a lo que nos cita Miguel Rosell. Cristo es la fuente, Cristo es el fuerte que puede desarmar al mal y despojarlo de su poder, según vemos en Lucas 11:22. No hay problema que Él no pueda resolver. Siguiente, hacemos referencia a que suyo es el honor, del griego timen. También ya habíamos hablado anteriormente de esa palabra, timen. Cuando hablamos del honor es el reconocimiento, la aceptación y la consideración que se tienen hacia la dignidad del Señor. O sea, ¿cuál es el concepto que se tiene del Señor? Entonces, ese alto concepto hace referencia a la dignidad, como, es decir, el buen prestigio del Señor, la reputación del Señor hace referencia a su honor, ¿sí? Entonces, Miguel Rosell, de acuerdo a lo que nos explica, hace referencia entonces al reconocimiento y a la aceptación de ese prestigio y de esa reputación y de esa grandeza de nuestro Dios. Se acerca el día en que a Él se doblará toda rodilla y toda lengua le confesará como Señor. Hasta los que no son cristianos honran a menudo a Cristo admitiendo que está en su enseñanza la única esperanza para este mundo desquiciado. Luego hablamos de suya es la gloria. Suya es la gloria. Bueno, esta palabra también ya la hemos considerado anteriormente, del griego doxan,
y es la expresión del esplendor que emana de los atributos divinos. Hace referencia a destello, ¿sí? Y también hace referencia, como dice, bueno, dice Miguel Rosell, es el esplendor que emana de sus atributos divinos. Y como dice Juan, nosotros vimos su gloria. Gloria, la gloria que recibe de su Padre, un Hijo único, lleno de gracia y de verdad, según Juan 1.14. La gloria es algo que le pertenece a Dios por derecho exclusivo, es decir, que Jesucristo posee la gloria, es decir, que Él es divino. Entonces, haciendo referencia a la gloria, hacemos referencia al brillo, al destello. También está muy relacionado con la anterior palabra. Esa palabra hace referencia a esa alta estima en la cual es tenido el Señor, y la gloria hace referencia a brillo, a esplendor. Brillo y esplendor, algo que brilla, pues no pasa desapercibido. Es algo que se nota, y en este caso vemos la gloria del Señor. Y luego dice, suya es la bendición, es decir, suya es la alabanza. Aquí es el griego eulogian, y de ahí viene nuestra palabra elogio. Eulogia, o sea, es bueno, de ahí viene la palabra evangelio, angelion, o sea, buen mensaje. Aquí es eu, bueno, y logian creo que viene de logos, hablar, o sea que es el buen hablar, el hablar bien, en este caso del Cordero, ¿sí? Entonces podríamos traducirlo también como bendición, por eso lo citamos así como bendición. Es la exaltación que el corderito recibe y que merece a causa de su dignidad. Dice, aquí llegamos al clímax inevitable de todo lo anterior. Jesucristo posee todas estas cosas y usa cada una de ellas para servir a la humanidad por la que vivió y murió cuando se encarnó, y no se las reserva para sí. Recordemos, siendo rico se hizo por despojándose de su gloria. Dice, estando en su gloria, dice que se despojó, y siendo hombre aún más se despojó haciéndose siervo. Entonces es lo que podemos ver. Vamos a hablar de la aplicación del segundo cántico para poder entrar finalmente a la alabanza del tercer cántico. Entonces, MacDonald aplica esta proclamación de manera personal de la siguiente manera. El poder. Cuando hablamos del poder, o sea, volvemos a tomar cada posesión de Cristo. Cristo tiene el poder. Poder sobre mi vida, sobre la iglesia, sobre el mundo y sobre el universo. Luego hablamos de las riquezas, toda mi plata y mi oro, o sea, mis recursos. También haciendo referencia a mis posesiones, a mi tiempo, a mis capacidades, o sea, todo mi potencial para Él. La sabiduría, lo mejor de mi capacidad intelectual para la gloria de Dios. La fortaleza, mi fuerza física a su servicio, amándole y sirviéndole, como dice la ley, con todas mis fuerzas. El honor, un deseo único y puro de ensalzarlo en todos mis caminos. Perdón. O sea, el deseo de tenerlo en alta estima en mi vida, ¿sí? Y de reconocerlo en su honor. La gloria, toda mi vida dedicada a glorificarlo. ¿Sí? A reconocerlo, o sea, que Él no pase desapercibido en mi vida. Recordemos que la palabra doxa también hace referencia a brillo, a esplendor. Entonces, toda mi vida, perdón, dedicada a glorificarlo. Y luego hablamos de la alabanza. Todos mis poderes de alabanza para Él. O sea, eulogio, recuerda todos mis elogios, mis mejores calificativos. No solamente mi mejor concepto, como hablamos del honor, sino también lo que salga de mis labios, lo mejor de mis labios, ¿cierto? Lo mejor de mis palabras, la mejor expresión de mis palabras para Él, para Él. Pasamos a la tercera y última alabanza del capítulo 5, que es la alabanza universal. Dese cuenta que esto como va aumentando en intensidad como si fuera una canción, ¿no? Hay canciones que al principio comienzan despacio, ¿cierto? Pero ya al final entran todos los instrumentos, y es algo similar a lo que estamos viendo acá en esta alabanza. Versículo 13 al versículo 14. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que están en ellos,
y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Bien, entonces dice, y a todo lo creado oí, y a todo lo creado oí. Bueno, ya en esta sección, los 24 ancianos, los cuatro seres vivientes, la multitud de ángeles, ahora a ellos se les une el resto de la creación. Todo lo creado en el cielo y en la tierra, debajo de la tierra. Entonces esto también nos podría dar a entender que esta es una escena al futuro. Escena al futuro. Entonces teníamos aquí como ese aspecto escatológico, cuando toda la creación, todo lo creado, reconocerá y exaltará al Cordero. Aunque no negamos que al presente el Señor es exaltado y glorificado por sus santos y por sus ángeles. Entonces, eh, recordemos que la primera alabanza que enfatiza la razón por la cual es digno. La segunda, de lo que es digno. ¿Sí? O sea, ¿qué le pertenece? ¿A qué tiene derecho por ser digno? Y la tercera consiste en exaltar tanto al Cordero como al que está sentado en el trono. O dicho en el orden, al que está sentado en el trono y al Cordero. Y esto que confirma la postración y la adoración vista anteriormente en el capítulo 4. Recuerda que ellos, los 24 ancianos, arrojan sus coronas delante del que está sentado en el trono. Y dice, y a todo lo creado oí decir. Entonces, esto es acorde con Filipenses capítulo 2 del 9 al 11. Dice al final, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre. ¿Sí? Allí Pablo, en Filipenses 2 del 9 al 11, afirma que el nombre de Jesús es sobre todos y ante el cual se dobla toda rodilla y toda lengua confiesa que Él es el Señor. Vamos a hablar de los grupos que conforman todo lo creado, según lo que estamos leyendo. Lo que está en el cielo. ¿Qué es lo que está en el cielo? Bueno, ya hemos visto. Se refiere a los ancianos, los cuatro seres vivientes, los ángeles, ¿sí? Y yo creo que incluye a los seres humanos redimidos. Allí entonces hablaríamos de los ancianos. Luego habla sobre la tierra. ¿Qué está sobre la tierra? Bueno, los seres humanos que físicamente estén habitando en la tierra. También podemos incluir los demás seres vivientes que a su manera reconocen al Creador. Incluso los salmos, los últimos salmos hacen referencia a que incluso lo que nosotros conocemos como cosas inertes, sin vida, incluso glorifican al Señor. O sea que no es absurdo decir que lo alaben los cielos, que lo alabe el mar, que lo alaben los montes. Solamente voy a citar Salmos 148, versículo 3. Alabarle, bueno, desde el 3 no, porque el 3 hace referencia al sol, la luna, ¿sí? Pero voy a hacer referencia a lo que está sobre la tierra. Versículo 4, las aguas que están sobre los cielos. Bueno, las aguas que están sobre los cielos creo que hace referencia a las nubes, ¿no? Alaben el nombre de Jehová porque Él mandó y fueron creados. Alaba a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos. Bueno, hace referencia a lo que está en el mar. Los montes, versículo 9, y todos los collados, el árbol de fruto que está sobre la tierra, y todos los cedros están sobre la tierra, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, príncipes y todos los jueces de la tierra. Entonces creo que esto también lo vemos en conexión con el Salmo 148, haciendo referencia a la dignidad del Señor, ¿sí? Parece inverosímil y poco común pues pensar que las demás criaturas y no solo los seres humanos pues también proclamen la alabanza del que está sentado en el trono y al Cordero. Pero ellos forman parte de la creación. Y recordemos lo que hemos memorizado, los que estamos en las vigilias y en las devocionales, Romanos capítulo 8, cuando vemos que la creación será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios.
Ya leímos que el Salmo 148 expone que no solamente los animales, sino también las plantas, o sea, la creación también inanimada o inerte, como ya hablamos de los montes, los collados, proclamen su alabanza. Entonces, este salmo confirma y nos aclara en qué consiste la alabanza de todo lo que está creado, considerando Apocalipsis capítulo 5. Dice, al que vive por los siglos de los siglos. Pero vamos a considerar ahora lo que está sobre la tierra. Bueno, ya hablamos de lo que está sobre la tierra. Ahora lo que está debajo de la tierra, en el mar. Ya hablamos de las criaturas marinas, que a su manera y en su lenguaje exaltan al Señor. Yo he escuchado respecto al sonido de las ballenas, de las orcas y de los delfines. Sus sonidos llegan a miles y miles de kilómetros más allá desde donde son emitidos. Entonces, muy probablemente esos sonidos también tengan que ver con la alabanza, la exaltación al Señor. Ellos a su manera, o en la manera en que Dios le dio, glorifican al Señor. Alguien dirá, no, pero es que eso es para comunicarse y eso es para, o sea, eso tiene otro tipo de propósitos. Bueno, sin embargo, sea como sea, lo que son esos animales, la inteligencia, bueno, no sé si hablar de inteligencia, pero eh, la manera como estos animales se comportan y obedecen a su instinto y a su naturaleza, pues evidencian la sabiduría del Creador y cómo lo exaltan y lo glorifican. No es de extrañar que los monstruos marinos entonces le alaben, aunque no lo hagan en un lenguaje como el de nosotros, inteligible, ¿cierto? Verbal, lo hacen a su manera. Entonces por eso mencionaba los sonidos. Bien, entonces dice al que vive por los siglos de los siglos, al que vive por los siglos de los siglos. En muchas versiones, si no en la mayoría, omiten esta parte. En tal caso, el versículo termina describiendo la adoración silenciosa de los ancianos. Luego de oír a los cuatro seres vivientes decir amén, la alabanza pronunciada por toda la creación. Es lo que nosotros vemos acá. Y dice, versículo 14, los cuatro seres vivientes decían amén y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron. Quizá no hay palabras aquí, pero hay una escena de reverencia, de adoración, de postración. Y por último, ya para terminar entonces, quiero concluir con la necesidad de entendimiento en la adoración. O sea, nuestra adoración no puede ser irracional. No puede ser irracional. Entonces, vemos que al igual que en el capítulo 4, versículo 9 al 10, los seres vivientes y los 24 ancianos responden en alabanza y proclamación. Es decir, el capítulo 4 terminó en alabanza y adoración, exaltación a nuestro Dios. Y el capítulo 5 no es la excepción, termina también en alabanza. ¿Cuál es el común denominador de ambos capítulos, el 4 y el 5? Primero eh, primero se revela a Dios. En el capítulo 4 al que está sentado en el trono, en el capítulo 5 al Cordero. ¿Sí? Y de acuerdo a esa revelación, las criaturas alaban y exaltan a Dios. Entonces, como terminamos en el capítulo 6, en el capítulo 4, terminamos también hablando, en el capítulo 5, es necesario entender y ser conscientes de quién es Dios. Y al conocer a Dios, entonces le glorificaremos por quién es Él. Eso me hace acordar algo que Paul Washer eh, ha dicho. Es bueno que nosotros tengamos ese estudio y esa consideración de los atributos de Dios, porque al conocer a Dios y sus atributos, esto nos llevará a glorificarlo y a exaltarlo como vimos que pasó con las criaturas. Cuando digo criaturas, me refiero a ángeles, seres humanos y el resto de la creación. Entonces, cuando somos conscientes, y en particular hablo como seres humanos y en particular también hablo como creyentes, cuando somos conscientes de lo que el Señor ha hecho por nosotros, entonces prorrumpimos de manera espontánea en alabanza. Y de ahí viene la respuesta al por qué a veces somos tan apáticos en nuestra oración y en nuestra adoración a Dios, en nuestras oraciones, a veces porque somos tan apáticos y a veces no nos salen las palabras.
porque quizá no somos conscientes de de los atributos de Dios, de quién es Dios. Pero ¿por qué lo alaban en el capítulo 4 y en el capítulo 5? Porque son conscientes de quién es Dios. Les fue revelado. Por eso Juan también queda asombrado y admirado, porque Dios le ha revelado. Ahora, Dios nos ha dado su palabra y a través de la palabra profética más segura podemos tener la revelación, el entendimiento de quién es Dios. Por eso la alabamos y lo glorificamos. Bien, vamos a orar y vamos a terminar este tiempo entonces en alabanza y en exaltación a nuestro Dios. Señor, precisamente hablando del Cordero que es digno, hoy recordamos la obra del Cordero de Dios al participar del pan y de la copa. Porque el Señor Jesús, la noche que fue entregado, habiendo tomado el pan, partió, lo dio a sus discípulos, dio gracias, diciendo: coman porque este es mi cuerpo y por ustedes es partido. Y luego, habiendo tomado la copa y habiendo dado gracias, la dio a sus discípulos y dijo: tomen porque esta es la sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión y el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria de mí. Por eso glorificamos y exaltamos el nombre de nuestro Salvador, de nuestro Redentor, aquel que es digno, aquel que es soberano, aquel que es poderoso. Te exaltamos, Señor. Te bendecimos, Señor. Gracias, Señor. Al Rey. Participamos del pan y de la cena. Comamos. Ponemos en tus manos la congregación, cada uno de los hermanos que hacen parte de las iglesias locales, con quienes nos reunimos, con quienes tenemos edificación. Toma sus familias, sus necesidades, sus cargas, sus desafíos, Señor, pero sobre todo su devoción, para que te amemos cada vez más y nuestro amor por ti, nuestra comunión contigo sea cada vez más intensa. Bendecimos tu nombre, Señor, y te exaltamos a ti, Señor. Gracias, bendito Dios, te exaltamos, Señor. Bendito Dios. Oramos por los que están enfermos, para que tú les sanes, Señor, para que tú lo levantes, Señor, y para que al ser sanos, Señor, glorifiquen y reconozcan tu nombre, tanto los que nos reunimos como nuestros familiares, porque tenemos familiares también en enfermedad, conocidos que están pasando por situaciones difíciles. Clamamos para que tú, Señor, los ayudes, los levantes y los sanes, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bien, muchas gracias por estar con nosotros. Dios mediante, entonces proseguiremos en nuestra serie. Bendiciones y muchas gracias.